Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a hablar de un tema que es del futuro, pero realmente del presente. Es decir, de algo que no nos acabamos de dar cuenta, pero que está sucediendo, que es la forma en la que la tecnología exponencialmente está creciendo, mejorando y está afectando ya nuestra vida hoy por hoy y la va a afectar muchísimo más. Todos tenemos ya una computadora en la bolsa, que le llevamos en teléfono inteligente, pero las cosas que hoy se pueden hacer desde esa revolución que ha significado el abaratamiento en la capacidad de cómputo, la capacidad de manejar datos que antes no teníamos, los sensores que hoy nos permiten habilitar dispositivos que se comunican entre ellos, es tal que el mundo va a cambiar y que probablemente no estamos preparados para ello. Y para discutir esto, hemos invitado a una gente que ha estado dedicando su tiempo en los últimos años a tratar de entender esto. Él es profesor, doctor de la Universidad de Oxford y se dedica desde hace muchos años a estudiar el cambio tecnológico exponencial. Bienvenido, José Ramón López Portillo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Federico. A ver, ¿esta es una historia así de los gurús como tú o tenemos que preocuparnos realmente del cambio tecnológico exponencial? ¿Qué es eso? Es una cuestión de urgencia que lamentablemente la gran mayoría de los países en desarrollo no han todavía asimilado y no se dan cuenta de lo que se están enfrentando. Si pensamos que el cambio climático es una cuestión también importante para el futuro de la humanidad, para su sobrevivencia, esto es igualmente inminente. Es más, se viene más rápidamente encima que el cambio climático. Y, por tanto, debemos constituir todos los elementos, tanto institucionales como programáticos y evaluatorios para darles... ¿Pero qué es esto? El cambio tecnológico comprende una enorme cantidad de líneas de investigación y de aplicación de la tecnología. Se ha hablado de 3, 4 revoluciones industriales, pero igualmente se pueden hablar de oleadas. Si hablas de oleadas, pues llevamos la octava y esto. ¿Qué es el cambio tecnológico? Es el conjunto de tecnologías que transforman la vida social, económica, política, cultural, religiosa de los países y lo hace cada vez más rápido. ¿Qué es? Es la conectividad, es la digitalización, es la robotización, es la inteligencia artificial, son los vehículos autónomos, la realidad virtual, la realidad aumentada, la biotecnología, la nanotecnología, la genómica, y puedo seguir cantándoles la Es un mundo que en 20 de años va a ser otro. No, en 5 años. En 5 años. A ver, ¿qué cosas ya no vamos a estar haciendo los humanos en 5 años y las va a estar haciendo alguien más? ¿Y qué cosas que ni nos imaginamos se van a estar haciendo en 5 años más? Sí. Bueno, las máquinas están ahora llevando a cabo una serie de actividades que los humanos no pueden realizar. Una de ellas es el análisis de grandes bases de datos, ¿no? Es algo que ningún analista, ni un grupo de analistas, ni la totalidad de la humanidad podría hacerlo y sacar de ahí tendencias, análisis e información útil. Lo que estamos haciendo es convertir objetos analógicos, un objeto analógico, por ejemplo, son las tazas que están acá, y convertirlas en un bien informático. ¿Por qué es un bien informático? Porque tú estás tomando café, tú estás tomando también café, yo estoy tomando agua, y le indican... Y le ponemos un sensor acá. Le ponemos un sensor acá, y todo el mundo sabe qué es lo que están tomando, cuáles son tus preferencias, etc. Y con eso tienes una información de hacia dónde va el mercado, qué tanto se consume, y, por supuesto, te retroalimenta, porque la siguiente vez te van a ofrecer un tipo de café distinto, y a ti otro tipo de té, y a mí quizá agua con gas. Ahora, todos los cambios tecnológicos, José Ramón, han tenido pros y contras. Sí. Digamos, el uso de la pala, pues de alguna manera nos amplió la extensión de la mano, ¿no? Y entonces esto cambia también el cerebro, sí. Muy en la ruta, digamos, de lo que plantea Harari en Homo Deus. En Homo Deus, o lo que plantea Nicholas Carr, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, pros y contras, no es suma cero, no es que vayamos a salir iguales del otro lado, no. Vamos a perder ciertas capacidades. Por ejemplo, el otro día escuchaba yo de un funcionario de un banco que los cheques escritos se están convirtiendo en un problema porque la gente, como ya no escribe a mano, entonces cuando llegan los cheques la gente no entiende, no puede leer la caligrafía. Entre más digitalizado estés, menos, digamos, afinada es tu escritura.
¿Es bueno o malo perder la escritura? Entonces dicen, bueno, vamos a tener que cambiar los cheques para que los puedas imprimir en tu casa vía digital. Esa es una fórmula, pero entonces estás perdiendo por ejemplo, tocar guitarra podría desaparecer. Para la mayoría de la gente es un instrumento fino que demanda... ¿Por qué? Pues porque estás perdiendo esa capacidad. Sí. ¿Cómo lo ves? O sea, hay unas partes optimistas y otras que... ¿Cuáles son las optimistas y cuáles son las pesimistas? Vamos a ponerlo así. El presente es muy distinto del pasado, en primer lugar. Nunca el pasado ha sido como este, en donde estamos enfrentando un cambio inesperado. Porque tú me estás preguntando cómo va a ser el mundo en 5 años y si lo hubieras preguntado hace 100 años, te dirían más o menos igual. Sí. Y si tú me preguntas en 5 años cómo va a ser el mundo en 2 años, yo no te podría contestar. Y por eso también podemos decir que el futuro va a ser muy distinto del presente. Y lo va a ser por una cuestión, un factor que no existía antes, nunca ha existido en la historia de la humanidad. Se llama la inteligencia artificial. La inteligencia artificial permea prácticamente la totalidad de nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Y prácticamente para todos. Se encuentra en los automóviles, se encuentra en las bases de datos que manejamos, se encuentra en nuestros teléfonos, obviamente, en todo lo que hacemos. Y eso cambia las cosas, porque la inteligencia artificial aumenta exponencialmente su capacidad. ¿Qué significa lo exponencial? Me preguntaban. No. Lo exponencial es, bueno, lo más fácil de verlo es 2, luego aumenta 4, la siguiente vez, el siguiente año a 8, etc. Si yo hubiera invertido $1 centavo cuando yo nací y este centavo se hubiera duplicado al año siguiente y así sucesivamente, ahora a mis 63 años, tendría yo más que la totalidad del producto mundial anual. Y no lo invertiste. Y no lo invertiste. Esa es famosa fábula o cuento del tablero de ajedrez. De ajedrez, ¿no? Exacto. Un arrocito, y al final no le puede pagar porque pasando la segunda mitad del tablero es tanto lo que significa crecer al doble que no da. Ahora, eso está teniendo unas implicaciones brutales. Cuando decimos inteligencia artificial, quiere decir que muchísimas cosas que hoy hacen los humanos las van a hacer las máquinas. Exactamente. Que estas cosas, estos nuevos programas, con estos nuevos dispositivos, van a poder anticipar preferencias, van a poder afectar al votante, como ya lo vimos en algún sentido en la elección de Trump, va a desplazar a mucha gente de lo que hoy está haciendo, pero al mismo tiempo va a abrir espacios de entretenimiento, de nuevas actividades, de visitar el museo sin necesidad de ir a él, qué sé yo. De los desarrollos, tiene razón, no podemos saber cómo está en 2 años, pero de los que ya se ven que van a aparecer, que están muy cerca, ¿cuáles son los que te entusiasman y cuáles son los que te preocupan? Bueno, efectivamente, hay 2 visiones sobre esto. Una, como tú me preguntabas, ¿verdad? Bueno, ¿qué cosas van a desaparecer? ¿Qué cosas son buenas o malas? Al respecto, debo primero decir que yo creo que es incontenible el cambio tecnológico, porque son las fuerzas del capitalismo, las fuerzas del mercado las que lo llevan. Si tú tienes una ventaja, aunque abarates tus costos y tus precios, pero lo que vas a vender es mucho más, lo vas a hacer. Digamos que nosotros nos detenemos. No quiero las inteligencias artificiales porque estas me van a quitar el empleo. Lo va a hacer China, lo va a seguir haciendo Estados Unidos. O sea, esto viene. Entonces, ¿qué cosa me aterroriza? Lo que me aterroriza en el muy largo plazo es la superinteligencia artificial y el uso beligerante, irracional, negligente de las tecnologías. Eso me aterroriza. ¿Y no te preocupa que una máquina superinteligente quiera controlarnos? La idea frankensteiniana. Para que tal cosa existiera, la máquina tendría que tener intención. Y mi problema es, hasta ahora no sabemos qué es la intencionalidad, porque la intencionalidad requiere conciencia, requiere un sentido de lo moral, requiere emociones y valores. Y las máquinas todavía no tienen eso. Los que han ganado en Jeopardy, los que han ganado en ajedrez, los que han ganado en Go y todas estas cosas, no tienen idea que ganaron, no pueden disfrutar su victoria, ¿no? ¿Pero en qué momento entonces, esa computadora va a poder hacer todo eso? Exacto. Las computadoras están pudiendo hacer estas cosas. Ya hay abogados virtuales en Estados Unidos, jueces que son cotejados con lo que predice las máquinas que debe ser la sentencia. Ingenieros que son rebasados por la capacidad de diseño de las máquinas. Música. Música, que son artistas plásticos. Ahora, una cuestión que de las áreas, digamos, de discusión más interesantes o apasionantes que trae todo este cambio es la educación. Claro. Porque ¿cómo preparas al futuro ciudadano para que tenga una educación en valores, una educación cívica, una educación humanista, etcétera, y a la vez lo haces una persona muy capaz, con muchas habilidades en las nuevas tecnologías? Por ejemplo,
pues hay escuelas, hay corrientes pedagógicas que ya están pugnando porque bajen el número de horas de clase o porque no aprendan otros idiomas. ¿Para qué aprender otro idioma? Si puede haber traductores instantáneos, ¿no? Simultáneos. Entonces, digamos, si estuviéramos en el sector educativo, estaríamos muy preocupados y estaríamos dándoles seguimiento. Pero luego está la paradoja opuesta. Muchos de los gurús de la tecnología mandan a sus hijos a escuelas donde no hay tecnología, para que aprendan lo fundamental. Entonces, se abren unas preguntas. Vamos a ponerlo así. Faltan 2 minutos. Ok. En los próximos 15 años va a comenzar a haber un desempleo creciente por la tecnología. Ese desempleo puede generar nuevas ocupaciones y en esa ocupación ser absorbido. Pero eventualmente las máquinas van a poder hacer la totalidad de las cosas que hacemos. Y eso en países como los nuestros, en donde tenemos una sociedad polarizada, desigual, y poco capacitada para absorber estas tecnologías, corremos el riesgo de no montarnos en la nueva ola. Pero a ver, déjame nada más por llevarte la contra un momento. Pero también estamos demandando cada vez más servicios muy elaborados, como por ejemplo la gastronomía. Bueno, nada más trabajoso y delicado que estar ahí cortando ingredientes y estar cocinando. Entonces, se compensa de alguna manera. Algunas actividades nos están demandando y cada vez eso crece más, ¿no? Los servicios crecen muchísimo. Sí. Bueno, mi preocupación fue tal que acabo de escribir un libro que le acabo de entregar más al Fondo de Cultura sobre estos temas. Es muy amplio el libro, se refiere a prácticamente la totalidad del espectro y obviamente esto es un mundo nuevo. Y ahí busco por lo menos identificar qué es lo que piensan distintas gentes. Porque no es lo que pienso yo. Cada persona que estudia esto, el Banco Mundial, el McKinsey Global Institute, Boston Consulting Group, Pricewaterhouse, todos estos dicen más o menos lo mismo. El 50% de los empleos en Estados Unidos más o menos van a desaparecer en los próximos 50 años. Pero en países como Etiopía, el 80% estiman. En países como México, 67%. ¿Y qué empleos? Pues muchos de los nuestros. Y ese es un problema que tenemos que sobreponernos. ¿Cómo? Tenemos que insertarlos en las próximas agendas de las campañas presidenciales. Pues ¿de qué otra manera? Tiene que formar parte del próximo gobierno. Esto es serio. El 80% de la población latinoamericana va a tener elecciones en los próximos 2 años. Tienen sus gobiernos que incluir esto. Bueno, con esta nota que es importantísima, porque es cierto, mezclamos el cambio tecnológico futuro con el futuro político de los países. Con la amenaza del desempleo, Carlos, encima de nosotros. No, pero horrible, porque es cierto. Nosotros tenemos menos riesgo, porque ya vamos de salida, nuestros hijos, pero en fin, nos dicen adiós, adiós es adiós. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias, muchas gracias, Federico, muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches.